Buenos días, hoy vamos a trabajar en un proceso de Visagi en el cual se va a hacer el modelo de proceso. Vamos a trabajar pues algunas herramientas que tiene este software y vamos a explicar paso a paso cómo elaborar dicho proceso. Bueno, ya una vez ustedes tengan instalado Visagi Modeler, pues aquí ustedes pueden ver el pool, el cual representa mi proceso. Aquí está el nombre del proceso, ¿sí? Y vamos a trabajar en un enunciado para entrar en contexto y poder realizar pues el modelo de proceso de dicho enunciado. Entonces vamos a leer el enunciado y bueno, dice que un proceso de crédito consta básicamente de un registro de la solicitud donde el cliente manifiesta su interés de adquirir un crédito. En esta etapa se incluye la presentación de la solicitud de documentación requerida de la entidad. Luego se realiza una verificación de la información, posteriormente la etapa donde se realiza el análisis o estudio de la solicitud de crédito y por último encontramos las actividades referentes a hacer efectivo el crédito o informar el rechazo al cliente. Bueno, entonces tenemos que, como primer paso, identificar las tareas, ¿sí? Entonces todo empieza con el registro de la solicitud por parte del cliente, ¿sí? Entonces aquí ya la tenemos, vamos a poner esto rojo para que sea más visible. Esta sería nuestra primera tarea, ¿sí? El proceso aquí de crédito pues sería más que todo de una solicitud de crédito, ¿sí? Ya que es como lo que engloba todo el proceso. Entonces creo que es el nombre más apropiado para esto. Entonces viene el registro de la solicitud y cuando se hace el registro pues obviamente bueno, se presenta la documentación requerida. Luego, entonces se realiza una verificación de la información. Esta sería nuestra segunda tarea, ¿sí? Y listo. Entonces, obviamente, se realiza el análisis o estudio, ¿cierto? Entonces, esta sería nuestra otra tarea. Y por último encontramos las actividades referentes a hacer efectivo el crédito o informar el rechazo al cliente. Entonces es probable que se dé o esta tarea o esta otra tarea, ¿sí? Entonces nosotros ya teniendo una vez identificadas las tareas, pues como primer paso lo que vamos a hacer es dar nombre a nuestro proceso. Entonces el proceso se va a llamar solicitud de crédito, entonces aquí ya queda nuestro nombre del proceso y ahora lo que vamos a hacer es empezar a incluir las tareas que están dentro de un proceso. Pues como todos sabemos, todo proceso tiene un inicio, tiene un fin y unas tareas intermedias las cuales se ejecutan para dar fin al proceso. En este panel izquierdo pues ustedes pueden ver todas las herramientas que debemos usar para realizar pues dicho diagrama. Como primer paso entonces incluimos acá el inicio del proceso, ¿sí? Siempre debe registrarse. Ahora empezamos a incluir las tareas dando clic sobre el icono, aparece pues el menú y seleccionamos este icono que corresponde a las tareas. Entonces esta tarea va a consistir en registrar la solicitud de crédito. Como pueden ver, las tareas que se identificaron acá en el archivo, ¿sí?, corresponden básicamente a la organización. El cliente no se involucra en el proceso, ¿sí?, porque pues digamos que la presentación de documentos digamos que se está dando aquí implícitamente, ¿sí? Si nosotros queremos incluir tareas que hace el cliente o un agente externo a la organización, por ejemplo un proveedor, se hace con esta tarea, ¿sí?, que es el evento intermedio, y se incluye en el diagrama del proceso, pero pues esto es algo básico para empezar. Entonces
en otros videos ustedes podrán encontrar cómo se incluyen dichas tareas, ¿sí? Luego de que se registra la solicitud de crédito del cliente, pues lo que corresponde ahora hacer es verificar la información, ¿cierto? Verificar la información del solicitante, ¿sí? Una vez se verifica si hay algo mal, pues se da por terminado el proceso, ¿sí? Y si la verificación de información pues está todo en orden, pues el proceso sigue. Entonces, como se están presentando dos posibilidades, nosotros necesitamos incluir una compuerta. La compuerta tiene que ser exclusiva, ¿sí? O se tiene que dar una cosa o la otra. Si desean información adicional acerca de las compuertas, hay otros videos en los que he explicado los tipos de compuertas y en qué caso usarlas. Entonces pueden pasar dos cosas, ¿cierto? Entonces este lo vamos a llamar dando F2, entonces podemos dar el nombre, entonces resultado de la verificación. Entonces si el resultado de la verificación es bueno, ¿sí? Entonces se continúa con el proceso, ¿sí? Entonces va a ser el estudio del crédito. ¿Sí? Entonces aquí, como ustedes ven en el enunciado, se hace un estudio, ¿sí? O un análisis, y de ahí se decide si dar, otorgar el crédito o no. Entonces, como hay dos tareas posibles que se pueden dar, ¿sí? Dos caminos, entonces se incluye otra compuerta, ¿sí? Entonces si la solicitud fue aprobada o no, ¿sí? En el caso de que no haya sido aprobada, pues que se tiene que hacer, pues informar rechazo al cliente, ¿cierto? Este tipo de tarea tiene que ser de tipo script, ¿sí? Este tipo de tareas se utilizan cuando uno desea informar por medio, pues ya sea telefónico o correo electrónico, ¿sí? Es el tipo de tarea ideal para, en el caso de informar algo. Bueno, ya tenemos aquí este punto, ¿sí? Tenemos esto acá. Y ahora, esto es en el caso de que no se aprueba. Entonces, dando clic aquí sobre la flecha y dando F2, podemos ingresar texto. Entonces, aquí en el caso de que no sea aprobada, ¿sí? Pueden mover esto si desean para que les quede más cómodo. Y ahora, en el caso de que la solicitud sea aprobada, ¿sí? Entonces se va a llevar a cabo otra tarea. Aquí pueden organizar esto mejor para que se vea. Entonces aquí damos F2 y escribimos que sí. Es bueno etiquetar todas estas cosas porque ayudan a dar un mayor seguimiento, bueno, mejoran o ayudan a llevar un seguimiento del proceso en cada punto, ¿sí? Entonces lo ideal es que sean ordenados. Y aquí pues obviamente la tarea va a ser desembolsar el crédito, ¿sí? Y ya una vez finalizado todo, pues se da por terminado el proceso. Entonces se crea un evento de terminación, ¿sí? Y acá obviamente cuando el resultado de la verificación es negativo, se tiene que vincular acá. Esto lo podemos pasar aquí, esto subimos más y acá. Listo, este sería nuestro proceso de solicitud de crédito, ¿sí? En donde se describe cada tarea, ¿sí? Se identificaron, entonces aquí están nuestras 5 tareas identificadas, ¿sí? Las compuertas, ¿sí? ¿Por qué son útiles las compuertas? Porque ellas son las que ayudan a controlar el flujo del proceso, ¿sí? Si ustedes desean vincular este proceso a Visay Studios y que ya es para más adelante, digamos que ustedes ya quieran llevarlo como una especie de sistema de información o una aplicación que comprenda este proceso, ¿sí?
pues obviamente se tienen que elaborar formas o formatos, ¿sí? Digamos, cuando uno registra la solicitud del crédito, pues se empieza a manejar información. Entonces, ¿qué es lo primero? Aquí cuáles son los primeros datos que se toman? Pues el nombre, apellido del cliente, dirección, ¿sí? Donde trabaja, etcétera, ¿sí? Y acá, esta tarea recibe toda esta información que se registró acá y se estudia, ¿sí? Se verifica. Si hay algo mal, entonces se da por terminado el proceso, ¿cierto? Entonces, las compuertas son básicamente como las reglas de negocio, ¿sí? Porque ellas son las que deciden por dónde debe ir el flujo o no. Es básicamente el papel de las compuertas en el proceso. Bueno, ya rápidamente, ya una vez nosotros teniendo nuestras tareas, dicho proceso se puede hacer pues más complejo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar un poco sobre eso. Uno puede hacer el proceso tan complejo como uno desee o tan simple como uno desee, ¿sí? Digamos, verificar información puede comprender varias tareas. Entonces, verificando información, esta tarea se puede convertir como en un subproceso, ¿sí? El cual va a abarcar muchas más tareas. Entonces vamos a ver cómo es eso. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en esta tarea y en esta de acá, ¿sí? En verificar información y en desembolsar crédito. Dichas tareas pues pueden contener o pueden comprender ya sea varias tareas, ¿sí? Entonces para este caso las vamos a transformar en un subproceso. Entonces damos clic derecho y transformar en subproceso, ¿sí? Y ahora le vamos a decir editar subproceso y entonces acá se abre una nueva pestaña que se llama verificar información. Todo subproceso pues también como es un proceso, ¿sí? Pero que está dentro del proceso en general, entonces también de igual forma tiene un evento de inicio y un evento de fin, ¿sí? En el evento de inicio y evento de fin, entonces tenemos que comprender qué tarea se verifica, qué tarea se comprende cuando se verifica la información de un cliente. Entonces el primer paso pues es verificar si ese cliente existe o no. Entonces acá verificar existencia del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si es cliente o no. Entonces si el solicitante es cliente, entonces en el caso de que sí, entonces se verifica si está en la lista negra, ¿no? Sí, si lo han reportado o algo así por el estilo. En el caso de que sí, entonces aquí damos F2 y escribimos sí, es un cliente. ¿Sí? Ahora, cuando se verifica la lista de, digamos que con la entidad bancaria no tiene ninguna deuda, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si no tiene ningún reporte con la entidad bancaria con la que es cliente, pues obviamente se tiene que verificar por fuera, ¿cierto? Eso es un concepto que le dicen buró de crédito, ¿sí? Pero entonces es una empresa que se encarga de averiguar pues como la vida crediticia del cliente. Entonces vamos a dejar esa tarea así. Entonces si el resultado de la consulta es bueno, ¿cierto? Entonces aquí el resultado de la consulta, entonces digamos que el resultado de la consulta todo estuvo bien, ¿sí? No hubo ningún complique. Esto vamos a mover un poco más abajo para que sea más cómodo trabajar. Entonces si el resultado de la consulta es bueno, ¿cierto? O sea, no tiene ningún problema con la entidad bancaria, entonces se verifica la vida crediticia, ¿sí? Esta vida crediticia comprende pues todos aquellos reportes que tiene por fuera del banco, ¿sí? Entonces el banco obviamente necesita verificar si con alguna otra entidad bancaria tiene deudas o algún tipo de problema. Y lo mismo aquí, si el solicitante no es cliente, pues obviamente se pasa esta tarea de una, ¿sí? Porque como no es cliente del banco, pues el banco necesita averiguar si con los otros bancos tiene alguna deuda o si lo han reportado o algo así por el estilo. Entonces son cosas que lo llevan
a la misma tarea, ¿sí? Y listo. Entonces ya una vez digamos que aquí no hay problema, ¿sí? Entonces ya se consulta por fuera de la entidad bancaria, ¿sí? Y entonces se entra a analizar otra compuerta que sería como el estado financiero del cliente, ¿cierto? Entonces, estado del cliente, ¿sí? El estado financiero del cliente. Y esta compuerta pues va a comprender otros caminos. Pues aquí en el caso de que no haya problema, o sea que fue como aprobado, ¿sí? Cuando se hace la tarea de verificar. Y pues si hay algún inconveniente, pues pasa que ¿qué pasa? Pues que obviamente se le informa pues la razón por la cual fue rechazada la solicitud de crédito, ¿sí? Y acá obviamente va a haber otra conexión, porque si encuentran por fuera, ¿sí? Dice, bueno, tiene algún inconveniente con otro banco, entonces acá se escribe rechazado, ¿sí? Lo mismo aquí también se escribiría rechazado. Y esto lo moveríamos acá y ya se vería pues esto más en orden, ¿sí? Entonces ya estamos viendo cómo está funcionando todo lo que comprende el subproceso de verificar información. Entonces uno puede ver que hay más tareas que se están desarrollando. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Se verifica la existencia del cliente. Si es cliente del banco, pues se verifica si está en la lista de negativos. Si todo está en orden, ¿cierto? O sea que no hay problema, entonces se verifica su vida crediticia por fuera, ¿sí? Con otras entidades bancarias. Si no hay problema, ¿sí? Si el estado del cliente, entonces aquí si encontraron algún problema, o sea que entonces se toma el camino que es rechazado, ¿sí? La solicitud, y se informa el rechazo. Recuerden, esta tarea es de tipo script para informar, ya sea correo electrónico o de otra forma, ¿sí? Y acá una vez se informe, ¿sí? que su crédito fue rechazado, pues se da por terminado aquí el subproceso, o sea que el subproceso general de verificar información pues se haría por terminado. Y acá de igual forma, porque pueden haber pues dos tipos de finales acá de verificación. Entonces aquí, ¿qué se puede decir? Pues que el estado financiero es bueno, ¿sí? No hay ningún tipo de problema y ya se da por terminado el proceso. Entonces acá podemos ver nuestro proceso en general. Cuando nosotros decimos editar su proceso aquí, ¿sí? Entonces crea una nueva pestaña, ¿sí? Como si estuviéramos trabajando en Excel, y acá podemos ver todas las tareas que comprende verificar información. Si ustedes quieren pues no estar tan confundidos, ustedes les pueden decir expandir, y aquí ya se ve todas las tareas que acabamos de hacer acá en esta pestaña. Pero por mayor comodidad pues vamos a dejarlo como estaba. Y bueno, ¿qué hay? ¿Qué otra fue la tarea que dijimos? Ah, bueno, desembolsar crédito. Entonces, como primer paso, vamos a hacer lo mismo que la otra. Vamos a transformarlo en un subproceso. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es editar su proceso y se abre otra nueva pestaña que comprende su proceso desembolsar crédito. Para desembolsar el crédito, pues ustedes saben que hay varias formas de desembolso, ¿sí? Digamos, puede uno retirar en efectivo, puede uno retirar en cheque, o bueno, o que se desembolse en la cuenta, o que se desembolse con abono a otro crédito, ¿sí? Entonces hay varias formas de realizar el desembolso. Entonces se inicia el subproceso, ¿sí? Entonces ya cuando se va a desembolsar el crédito, pues obviamente se tiene que verificar alguna documentación referente a pues al crédito que se le va a dar al cliente, ¿sí? Entonces ahora se completa la información de desembolso, ¿sí? Ya una vez completando
esta información, entonces ya se pasa al método de desembolso. Entonces hay varios caminos, ¿no? Hay varias formas. Entonces desembolso a la cuenta de ahorro, ¿sí? Está el desembolso pues en cheque, ¿sí? Entonces creamos cheque para que sea más abreviado. Y con un abono, digamos que están esas tres formas, ¿sí? Pues digamos que es esta digamos que sea la misma que efectivo, porque obviamente pues ya le consignan a la cuenta 1. Y bueno, entonces están estas tres formas de desembolso, ¿sí? Todas tienen que converger a la misma compuerta. Sí, esto es una forma de como mantener un orden en el proceso, y que porque obviamente todos los caminos llevan al mismo fin, y aquí ya se estaría continuando el proceso, ¿cierto? Es una forma de como de no desordenar tanto el proceso, sí, pues las tres flechas podemos llevarla a esta tarea, pero de esta forma se ve mejor. Y informar entonces ahora informar al cliente pues que la transacción se realizó, ¿cierto? Y ya se puede dar por terminado el subproceso. Bueno, ahora aquí hay un caso particular. Dice, bueno, con las compuertas exclusivas, aquí que se está diciendo, pues que el desembolso se puede dar de una sola forma, o sea, ya sea si eligió cheque, pues solamente hacer cheque, o con desembolso en cuenta, o con abono a otro crédito. No se puede elegir otra forma. Pero ¿qué pasa si uno quiere que le consignen una parte de la cuenta y otra sea en cheque? Entonces las compuertas se tienen que cambiar. Entonces damos clic derecho, tipo de compuerta, y lo cambiamos a una compuerta inclusiva. Las compuertas inclusivas son aquellas que me permiten tomar ya sea uno o más caminos, ¿sí? Ya habiendo modificado las dos, entonces se puede decir que esta compuerta converge. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo decido hacer dos tareas, ¿sí? Digamos estas dos, entonces ¿qué quiere decir? Que hasta que no terminen estas dos, ¿sí? Entonces llegan a este punto, y ya una vez terminadas estas dos tareas se continúa con el proceso, porque puede pasar que se demore más una tarea que la otra, y pues obviamente se tiene que esperar. Entonces cuando yo pongo una compuerta aquí al final, ¿sí? Aparte de mantener el orden, ¿sí? Lo que yo estoy tratando de hacer acá también es de converger, o sea, tratando de hacer todo síncrono, y que el proceso no se me vuelva asíncrono, y que yo después necesite información de alguna tarea y que la tarea se me haya quedado atrasada, ¿sí? Entonces en ese caso este tipo de compuertas ayuda a mantener un orden también en el flujo del proceso, además de un orden, digamos, gráfico en ese sentido, como para facilitar el seguimiento por parte de terceros que puedan leer el, el, el modelo del proceso el cual nosotros estamos aquí exponiendo. Entonces esa sería como la forma correcta, ¿sí? Entonces, y si uno quiso las tres formas, pues de las tres, y una vez termina las tres tareas se continúa acá con el proceso, ¿sí? Y ya se da por terminado. Entonces si nosotros vamos aquí al diagrama, pues aquí ya expandiendo ya podemos ver las tareas que están dentro, ¿sí? Y pues es una forma de mantener como el proceso de una forma fácil de seguir, ¿sí? Porque pues si nosotros empezamos a meter tareas y tareas y tareas, digamos que todas estas tareas estuviesen aquí metidas, ¿sí? Entonces a veces también se vuelve un poco complicado. Entonces es mejor eh, cuando se sabe que una tarea comprende muchas, o si ustedes ven que varias tareas la pueden encerrar en un subproceso, pues lo hacen para poder mantener el orden. Y esta sería la forma de realizar pues una solicitud de créditos, y este sería el proceso en sí.
a este proceso obviamente se le pueden agregar muchas cosas, ¿sí? Digamos que el estudio del crédito, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí? Eh, pues antes de realizar el estudio, él tiene que recibir, ¿sí? Una documentación, o puede que no la reciba, puede pasar este tipo de cosas. Entonces vamos a borrar aquí rápidamente, ¿sí? Para que no se nos haga más complicado esto. Bueno, primero vamos a expandir esto un poco más, ¿sí? Seleccionamos estas tareas de aquí y las movemos más allá. Listo. Entonces ya podemos borrar aquí. Y vamos a incluir después de esta compuerta otra compuerta que va a ser la compuerta basada en eventos, ¿sí? Una compuerta basada en eventos, si ustedes pueden observar el otro video de compuertas, explican muy bien, ¿sí? Qué es lo que sucede con ese tipo de compuertas. Entonces acá yo voy a involucrar actividades de tipo intermedio que pueden pasar, ¿sí? Esta la voy a poner de tipo timer, ¿sí? Y acá esta actividad yo la voy a llamar que se recibieron los documentos, ¿sí? Entonces digamos que diligenciaron los documentos y se recibieron, ¿sí? Y entonces de aquí ya se procede al estudio del crédito, ¿sí? O sea que aquí es como si el flujo siguiera normal. Pero ¿qué pasa? Sí, porque pueden pasar varias cosas. Puede pasar que no se reciban los documentos por parte del cliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, si ya pasó un periodo de tiempo, sí, entonces uno dice, bueno, pasaron tantos días y no sabemos, o sea, sí, se verificó la información, todo estaba bien, pero entonces ahora estamos esperando que el cliente pase los documentos a ver, pues para poder hacer el estudio, a ver qué pasó, ¿sí? Entonces digamos que acá pues se le hace un seguimiento al cliente, y pues ese seguimiento consiste pues en saber, ¿sí? Si el cliente pues desea continuar con el proceso, pues puede que el cliente se eche para atrás. Entonces se tiene que hacer otro tipo de compuerta exclusiva, ¿sí? Y entonces se va a decir que si continúa con el proceso, es un interrogante, ¿sí? Si él decide continuar con el proceso, pues nos devolvemos a esta compuerta, ¿sí? Entonces vamos a devolvernos aquí. Bueno, aquí esto yo creo que debería tener un poco más de orden, entonces vamos a cambiar esto un poco acá. Ahora sí, creo que así queda de una forma más ordenada. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Se están esperando los documentos, entonces aquí, bueno, pasaron X días, ¿sí? Entonces dicen, bueno, ¿qué pasó con el cliente tal no envió los documentos para realizar el estudio, a ver si le damos el crédito o no? Pues el banco, como siempre, interesado en darnos crédito. Y bueno, entonces el seguimiento del cliente pues consiste en contactarlo y preguntarle si va a continuar con el proceso, y este camino va a ser en el caso de que continúa, ¿sí? Dice, que qué pena, no haber pasado la documentación, ya le hago llegar eso, y se devuelve a esta compuerta. Esta compuerta siempre toma el camino, como ustedes ven acá, no hay ninguna tarea que esté precediendo a esta compuerta, ¿sí? Como lo pasa en el caso de las compuertas exclusivas, que acá se cumple cierta condición, ¿sí? Y la compuerta es la que evalúa determinada condición, y entonces de ahí es donde se decide pasar el flujo o no. Aquí en este caso pues se decide continuar con el proceso, entonces sí, entonces se devuelve acá. En esta compuerta lo que va a pasar es la primera tarea que se ejecute. Entonces digamos que aquí sean 5 días que ellos den espera a recibir los documentos. Si pasan 5 días, entonces se dispara este evento intermedio y tomaría este camino. Entonces en esta compuerta solamente toma el camino del evento que gane.
Digamos que si esta tarea se desarrolla antes de los 5 días, pues obviamente va a pasar esta. Pero si se cumplen los 5 días, entonces se va a disparar este evento y va a seguir el proceso, el flujo por este camino. Entonces no es algo muy complejo, más que todo sencillo y ayuda como a tener pues más comodidad. Bueno, entonces digamos que aquí el cliente continuó y en el caso de que no continúe, sí, entonces pues ya damos por terminado el proceso. Ustedes pueden unirlo acá, sí, pero ya aquí hay como muchas flechitas llegando, entonces por, por orden, sí. Entonces aquí no continúa y entonces ya aquí el proceso se puede dar por terminado, sí. Vamos a unirlo acá. Sí, entonces ya con esto pues ya podemos dar por completado pues como algo básico, ¿sí? de, de cómo es que se realiza una solicitud de crédito. Entonces cuando uno a veces no tiene idea, entonces ya uno con el mueble proceso pues ya uno empieza a leer las tareas, ¿sí? Y todo lo que se involucra, y entonces ya uno puede hacerse una idea de cómo es que funciona bien. Básicamente entonces aquí lo que se trabajó, ¿sí? Más que todo fue pues identificar las tareas, los tipos de compuertas, que si tienen dudas como dije pueden mirar el video, y los subprocesos, ¿sí? Básicamente es fácil, uno lo transforma en subproceso, le dice editar proceso y se abre la pestaña para que se cree nuevamente acá todo lo que comprende, o todas las tareas que comprenden dicho subproceso.